Vale, saludos. Gracias a todos por estar acá. En especial los que no se fueron por no ganar. Espero que esto lo vayan a dar después, ¿no? Ah, sí, sí, sí. No me digan que se ganaron por los premios. O sea, yo me hubiese quedado también. Y si no hubiese ganado ninguno, a lo mejor me iba, pero me obligaron a quedarme. No sé por qué. Ok. Chicos, mucho gusto. Mi nombre es Jesús Serrano. No sé, no tienen que recordar todo lo demás que dijo, ni yo me acuerdo tampoco. Pero vengo con mucho cariño y con mucho entusiasmo a presentarles un poco de lo que es mi trayectoria acá con estos materiales y espero que sea bastante entretenido. Comentaba un poco con los chicos que están afuera que las presentaciones anteriores estuvieron espectaculares, muy buenas, y algo muy interesante es que era como súper flashy. O sea, Bruno, el chico que estaba antes, con videos y GIFs con colores y toda la cuestión, yo estaba, wow, impresionante. Y yo aquí muy humildemente que vengo a hablarles básicamente de cómo aprovechar basura y desechos. Así que un poquito menos coqueta. Pero bien, la charla se titula De residuos complejos a materiales avanzados, el futuro circular de la impresión 3D. ¿Ok? Entonces, acá un poquito de las empresas con las que trabajo y he estado apoyando en estos desarrollos. Muchas gracias a todos y en especial muchas gracias a la Cámara de Impresión 3D por invitarme por acá. Ok, el contenido está un poco potente. Vamos a hablar en tres secciones. La primera es como una introducción, lo típico para calentar un poquito y que se me pasen los nervios. Y luego vamos a pasar con la sección 2, que es precisamente donde vamos a estar hablando de distintos tipos de residuos que son complicados para aprovecharse y no solamente en impresión 3D, sino también en otras técnicas de manufactura en el mundo de los polímeros. Vamos a hablar de PLA virgen, cómo obtenerlo de otras fuentes, de los residuos de PLA, qué hacer con ellos para aprovecharlos, otros plásticos de postconsumo que suelen preguntarme bastante, y compuestos funcionales que son bien coquetos. Ahí vamos a ver. Por último, pues vamos a entrar con el cierre y partimos sin más dilación con la sección número 1, introducción de problemas y desafíos. Todos sabemos que hay un problema global con todo lo que es el mundo de los materiales, porque causan mucha contaminación y el mundo de los plásticos en específico, pues un poquito más, está un poquito más estigmatizado si se quiere. En este aspecto, pues tenemos problemas con algunas cosas como el volumen de producción que necesitamos y consumimos muchísimo, las bajas tasas de reciclaje, que también son un temazo, la dependencia de materiales vírgenes, que todavía hoy el gran porcentaje es materiales vírgenes en todas las tecnologías de plástico, no solamente en impresión 3D, sino en todas. Y, por supuesto, la generación de microplásticos que esto genera porque no lo estamos valorizando. Finalmente, toda la huella ambiental que está asociada al uso de estos materiales. Entonces, sí, ciertamente hay bastante sobre lo que estamos preocupados todos, desde los que desarrollamos materiales hasta muchos de los que son usuarios finales. Así que el contexto es denso, es complejo. Y entrando un poco más en detalle, por ejemplo, en el mundo de los plásticos tenemos que producimos más de 350 millones de toneladas de plásticos al año. Una cantidad inmensa. Y de toda esa cantidad gigante, solamente aprovechamos menos del 10%. Es un porcentaje muy bajo. El 90% de lo que va quedando es materia 100% virgen. Sigue siendo parte importante del problema que estamos enfrentando hoy en día. Y más aún que esos materiales se ven así como en la foto. Un montón de basura y algunas de estas ya están más o menos separaditas, que se ven un poquito más bonitas, ordenaditas. No tanto como las que están más abajo, que es como lo típico que uno se encuentra cuando trabaja con materiales reciclados. ¿Sí? Ahora, hay tres pilares importantes que están llevando la pauta en lo que es la valorización de residuos y economía circular. Tenemos las legislaciones que van a través de la UE 2030, donde tenemos todo lo que está haciendo Europa, que marca la pauta, que dice vamos para allá, hagámoslo así, de esta forma, con estos pasos, y hay que llegar con estos objetivos, y todo el resto del mundo dijo, oye, nosotros también tenemos que ponernos las pilas, así que lo están siguiendo. Las leyes de plástico de un solo uso, que están aplicándose en muchos países cada vez con más frecuencia, y lo que es la ley REP, que es responsabilidad extendida al productor, que en Chile también está pegando durísimo todavía, por cierto. Después tenemos los estándares internacionales, donde pues principalmente hablamos de todo lo que son las normativas y estándares que se utilizan acá y en cualquier otro lado, y hay distintas categorías que nos permiten evaluar las propiedades y las calidades de nuestros materiales en muchos de los casos. Entonces, no es que tú dices que un material es bueno o malo solo porque sí, sino que tú esto lo puedes medir y se siguen estándares específicos para conocer exactamente qué tan bueno es el material para un uso o alguna aplicación en particular. Y ahí tenemos para materiales reciclados, como la 13430,
donde hablamos de mucho de lo que es envases. Y tenemos también las líneas de materiales compostables y biodegradables, que son las que están allí con las ISO, como la ISO 20200. Entonces, todo esto se está cubriendo. Y por último, tendencias, que es lo que se está haciendo hoy en día, lo que estamos desarrollando, lo que está entrando en el mercado y todo lo que nos gusta un poquito más, los que estamos más hacia el lado académico, como los biofilamentos, el upcycling, que es aprovechar materiales para aplicaciones aún mayores en requerimientos técnicos, composites o compuestos, y por supuesto todo lo que hay avances en equipamiento. Entonces quiero que recuerden que estas tres son las claves de lo que está haciendo que nos movamos hacia donde nos estamos moviendo hoy en día. Las legislaciones, los estándares internacionales y las tendencias, ¿ok? Esto nos lleva a tener desafíos emergentes en cuanto a los materiales en impresión 3D y en otros plásticos también, como la variabilidad del feedstocks o la materia prima, que varía muchísimo incluso en materiales vírgenes. Tenemos una variabilidad a menudo incluso en empresas reconocidas. Es algo normal. Imagínense entonces con los materiales reciclados. La compatibilización y aditivos que nos ayudan a mejorar algunos problemas en estos materiales y que también se está desarrollando a pasos agigantados hoy en día por los tres pilares que comentábamos antes. Esta que es de la favorita de la industria, costos de los polímeros virgen versus los polímeros reciclados. Todavía tenemos un gap importante entre los valores de estos. Y por supuesto la validación de alta calidad, que como nosotros, por ejemplo, como usuarios, yo digo, mira, esto está reciclado, yo no le tengo mucha fe, está reciclado. Entonces, ¿cómo puedo entonces ganar un poco de confiabilidad para estos materiales? Y en este caso, pues, obviamente es la validación bajo las normativas y estándares, como mencioné anteriormente, ¿sí? Y de los desafíos emergentes, entonces pasamos con lo que es el rol y el impacto de la impresión 3D. Entonces, a diferencia de otras tecnologías, la impresión 3D también nos puede ayudar mucho en lo que es la economía circular. Por ejemplo, tenemos el tema de la producción bajo demanda. Si sabemos exactamente cuánto necesitamos, producimos ese número con mucho más control que en otras tecnologías de plásticos. Por ejemplo, el proceso de inyección, sacas muchas piezas en muy poco tiempo. Un ciclo puede durar 1 minuto, 2 minutos. Entonces, en ese ciclo tú puedes sacar un montón de piezas. Entonces, dale a la máquina todo lo que puedas sacar. En cambio, lo que trabajamos con impresión 3D, pues estamos, como comentaban antes, una semana y media, 2 semanas esperando a que salgan unas 2 o 3 piezas. Entonces, es mucho más controlado en ese aspecto y eso es bueno para estos materiales que son complicados de aprovechar. La reducción de desperdicios, que está un poco asociado a lo primero que decía. El feedstocks alternativos, porque ahora cada vez más podemos incorporar otros materiales más complejos en impresión 3D. Cuando empezamos, pues todo el mundo usaba PLA y de repente sabían que existía ABS, de repente no. Hoy en día, pues es bastante amplia la gama. Muchos ni siquiera saben qué significan las siglas y eso es normal. Y cada vez hay más de esos. Y luego tenemos todo lo que es la escalabilidad. Pues la impresión 3D es excelentísima para prototipar y eso nos permite dar un primer paso hacia otras aplicaciones donde podemos invertir un poquito más para generar volúmenes mayores, ¿sí? Entonces, si estamos un poquito inseguros, la impresión 3D es nuestro mejor aliado en ese caso. Ahora, de residuos complejos a materiales avanzados. Sección 2, esta es mi parte favorita. Por favor, préstenme atención para que después me hagan todas las preguntas que quieran. Sí, me gustan mucho las preguntas, por si acaso, así que ahí vamos. Les voy a presentar ahora casos de materiales reales que hemos estado desarrollando y que son complejos de aprovechar y de valorizar. Y el primero de ellos es el lactosuero. Este es un material que viene a ayudarnos con la fabricación de PLA a partir de otras fuentes. Normalmente el lactosuero es un material que se considera un desecho y que se genera en cantidades inmensas a nivel global. Estamos hablando de 160 a 200 millones de toneladas de lactosuero que se está generando al año. Y esto es un residuo principalmente de la industria quesera. Entonces, ¿por qué es tan interesante este material? Normalmente, un PLA nosotros lo obtenemos, el PLA virgen que tenemos por ahí, lo obtenemos de fuentes alimenticias, como por ejemplo el maíz, extraemos el almidón y de ahí empezamos nuestros procesos para transformarlo en PLA. Entonces, es un alimento, el maíz. También caña de azúcar, la remolacha y así otros. ¿Qué tienen en común? Que tienen un importante contenido de ciertos azúcares que son interesantes para un proceso químico que después nos transforma estos materiales en PLA. Y ahora pues estamos consumiendo estos alimentos para poder, que pueden ser de mayor o menor calidad, pero siguen siendo alimentos hoy en día, para poder obtener este material tan valioso para la industria del plástico. Pero ¿qué pasa si empezamos a trabajar con residuos industriales que se generan en grandes cantidades y que igual funcionan? El lactosuero
como les digo, es perfecto para esto. Y hoy en día, de todas esas toneladas, solamente el 50% es tratado adecuadamente. Yo sé que la mayoría de ustedes jamás han escuchado de lactosuero, pero se han escuchado de aguas residuales, ¿cierto? Todo el mundo ha escuchado de aguas residuales. Bueno, esto tiene tal contenido orgánico que puede ser aún más contaminante que las aguas residuales. Entonces empezamos a entender que es importante aprovechar estos materiales en lugar de simplemente seguir contaminando. Entonces, si tomamos el 50% de esto y lo llevamos un poquito con I+D, podemos empezar a seguir nuestros distintos pasos para transformarlo en PLA, que son muy similares, un poco más complicados, eso sí, por ahora, pero son muy similares a la obtención de PLA de otras fuentes alimenticias. Por ejemplo, pasamos con una fermentación, nuestro lactosuero se transforma en ácido láctico, ya aquí empieza a sonarnos un poquito más familiar el nombre, y luego con un proceso de polimerización controlado y que está súper estudiadísimo, ese sí, podemos obtener entonces nuestro PLA con un porcentaje alto de pureza. 90% de pureza es un número muy atractivo para empezar a obtener, sobre todo sabiendo que estamos hablando de materiales que antes eran residuos y que simplemente se están desperdiciando por completo. Y esto a través de extrusión, que es un proceso muy común del mundo de los plásticos, podemos entonces aprovecharlo para obtener nuestros pellets de PLA. ¿Ok? Entonces, es más o menos la misma secuencia de pasos que seguimos para obtener PLA de otras fuentes alimenticias, pero ahora lo estamos haciendo con el lactosuero. Esto es un desarrollo muy potente que estamos haciendo aquí con Riverpla a través de varios proyectos Corfo. Muy agradecido por tenerme fe, porque esto estaba bien difícil, pero están dando bastante bien. El material nos ha dado resultados geniales. Me voy a poner por acá para no tapar a todo el mundo. Ok, nos están dando resultados geniales y es que podemos obtener entonces un material que no solamente es procesable y biobasado, sino que también era compostable. Lo podemos entonces evaluar con las técnicas que les comentaba y obtuvimos buenas propiedades mecánicas, tanto formulado como un PLA solito, cualquiera, como a través de blends, que es mezclándolo con otros materiales con los que tenía buena compatibilidad. Y llegamos a demostrar que tenía buena sustentabilidad como material, incluso llegando a reducir la huella de carbono frente a un PLA comercial 100% virgen. Ahora, acá tenemos algunas fotitos de lo que ha sido la experiencia. Obviamente, como esto está empezando, es un desarrollo incipiente, pues todo en cantidades más chicas, trabajamos con máquinas pequeñas también, pero pudimos espumarlo para llevarlo a otras aplicaciones donde necesitamos piezas más ligeras. También pudimos hacer procesos de impresión, tanto puro como en mezcla, que esos son las que salen con colores, pudimos aditivarlo para darles colores y todo. Así que en ese sentido se ha portado súper bien. Y por supuesto su validación, aquí tenemos un par de fotitos de lo que es los resultados del proceso de compostabilidad. Logramos transformarlo en un compost 100% útil, no tuvimos que separar ninguna parte ni nada y eso es algo muy valioso para partir. Y ese compost lo utilizamos entonces para un ensayo de toxicidad donde pudimos sembrar y hacer crecer plantas reales. Esa es la fotito que vemos acá. Entonces, no es tóxico para el crecimiento de las plantas, por lo tanto, este PLA se está portando muy bien en términos de compostabilidad. Ese fue el caso número 1. El caso número 2, ¿qué pasa si ahora en vez de hablar de nuevas fuentes para PLA, aprovechamos el PLA que ya tenemos y que utilizamos? Sabemos que en impresión 3D pues, puede pasar cualquier cosa y salen muchas piezas malas. Yo sé que eso le causa dolores de cabeza a muchos, pero a mí también. Pero sí, la realidad es que se puede reciclar y lo puedes reciclar bastante bien. Puedes encontrar muy buenos resultados en cuanto a su procesabilidad y también al desempeño final de la pieza, llegando a tener hasta 2 ciclos en la mayoría de los casos de reciclaje, valga la redundancia, sin tener mayor pérdida en las propiedades principales de nuestro material. Y esto se presentó también para el caso del PLA que les mostré anteriormente. Lo reciclamos, sacamos la primera pieza, molienda, extrusión, todo el cuento otra vez, y pudimos aprovechar el material. Acá a la derecha, antes de bajar con lo último, es simplemente comentarles que el reciclaje es un proceso convencional, no le hicimos nada raro. Lo que uno hace normalmente son combinaciones de pasos de molienda y de secado, y por supuesto el de más abajo, que es la extrusión, donde obtenemos nuestros filamentos que después se pueden cortar para transformarse en pellets y seguir procesándolo por otros métodos de fabricación o generar un nuevo filamento específico para impresión 3D, bien controlado, con su espesor y todo como lo necesitamos. En ese sentido, súper bien. ¿Dónde está el detalle? Todos estos materiales tienen su límite, cierto número de ciclos a los que los podemos someter y cuántas veces podemos reciclar un material. Los plásticos no son exentos de esto. Y en ese caso empiezan a pasar estos fenómenos como decisión de cadena, que es básicamente las cadenas se han
acortando, pierde peso molecular, pierde propiedades y empieza a volverse cada vez más cristalino y más frágil. Así que se han visto que intentaron reciclar algún PLA y cuando generaron la pieza nueva lograron generarla, pero se rompía con más facilidad. Es por esos fenómenos de escisión de cadena. Hay varias formas en las que podemos controlarlo y hay varias cosas que nosotros podemos hacer para mejorarlo. Por ejemplo, el perfil de temperaturas con el que lo trabajamos. Simplemente hay que trabajar un poquito menos de temperatura, las velocidades con las que imprimimos tienen que ser un poquito más bajas, y así varios pasitos que también les puedo comentar un poquito más si es que tienen alguna duda después, ¿no? Y bueno, lo último sí también. Uy, parece que solo puedo volver. Oye, ¿me puede ayudar un poquito técnico allí para regresar, por favor? Como que no quiso regresar. Ahí sí, eso, gracias. Ok. Otra solución que podemos tener es la inclusión de los extensores de cadenas, que son un tipo de aditivos que nos van a ayudar a que esas cadenas que yo les dije no se rompan, se protege el peso molecular, se protegen las propiedades. ¿Dónde lo agrego? En la extrusión. ¿Ok? Es un aditivo comercialmente disponible, lo podemos agregar y vamos a mejorar la calidad de nuestro PLA directamente solamente con ese paso. Pero también podemos agregarle fibras y otras cargas que van a ayudar con otras propiedades, o podemos hacer mezclas. Otro caso que les quiero mencionar es el de los materiales post-consumo. Por ejemplo, antes teníamos la pieza que imprimimos y salió mal. Bueno, esa está prácticamente como de fábrica. Uno la puede transformar de nuevo y la recupera, ¿sí? Lo mismo pasa con residuos industriales de empresas que fabrican y generan sus productos. A veces quedan recortes, excesos, mermas, y eso lo podemos aprovechar. Es súper lindo trabajar con esos materiales porque se parecen mucho a los materiales originales. Pero ¿qué pasa con los post-consumo? Que son aquellos que ustedes y yo ya vimos, utilizamos y tiramos. Esos son mucho más difíciles porque, por supuesto, vienen con mucha más historia de contaminantes y de cosas que estuvieron en contacto con el material, y en su formulación, que son sus ingredientes, suelen tener muchos componentes que hacen un poco más complicado trabajar con ellos. Más complicado, sí, pero no imposible. Nosotros podemos entonces aprovechar materiales complicados como el poliestireno, que está presente, por ejemplo, en los residuos de yogur. Acá esto fue un proyecto regional allá en Chile, donde tomamos esos residuos de envase de yogur y tomamos también EPS, no sé cómo se llamará acá, alguien que me ayude con eso, pero es el poliestireno expandido, el típico que usamos de empaque. Ecopor, Ergopor, Tergopor, mira, es que tiene un nombre distinto en todos lados. Bueno, ese es una pesadilla para reciclar porque es súper liviano, muchas gracias. Oye, alguien que le dé un filamento a este, ¿ah? Bueno, es un material que también es muy problemático porque es muy liviano, o sea, tiene una densidad muy baja, entonces en esa foto gigante tú ves una pila de residuos, pero hay muy poca masa. Entonces, sus propiedades mecánicas tampoco son muy buenas y requiere cierto tratamiento. La cosa es que, pudiendo trabajar con estos materiales base, nosotros logramos hacer una combinación con compounding y ciertos aditivos que lograron entonces permitirnos generar filamentos. Y así sacamos pellets y filamentos extruidos de distintas calidades y colores, incluso sin aditivarle con Master Batch, que es el que le agrega el pigmento, que es lo típico, o polvos también podemos usar, después podemos hablar más de eso. Pero pudimos obtenerlos con distintas calidades y colores, haciéndolo entonces sumamente atractivo ya para aplicaciones como impresión 3D. Entonces, sacamos algunas piezas que no son estructurales. Ahí podemos ver algunas imágenes de cómo estos residuos entonces se transformaron en las primeras piezas impresas. Tenemos arriba, por ejemplo, unos pequeños engranajes, los sacamos en blanco, los sacamos en beige, que eran los colores naturales, dependiendo de cómo tú los separas. Y agregándole un poquito de Master Batch, también lo pudimos sacar en negro, que cubre todos los defectos. Maravilloso. Y bueno, también no podía escaparme, tuve que imprimir un montón de Calicats porque a las chicas del laboratorio les fascina, así que ahí salieron también sus Calicats. Y esto pues nos permitió generar estas piezas que son funcionales, que son decorativas incluso, y teniendo el impacto positivo de reducir los residuos urbanos. Y esto se hizo con comunas controladas en la ciudad. Estuvimos recogiendo todos sus residuos, procesándolos y transformándolos en estos productos, validando así entonces el proceso para estos materiales de forma real. Eso no para ahí. Nosotros en nuestro centro de investigación también estamos aplicando otros desarrollos. Siempre estamos buscando nuevos proyectos para ir desarrollando nuevos productos y nuevos materiales a partir de residuos. No paramos allí. Aquí tenemos el Recycle Safe, el nombre es larguísimo, Advanced Sustainable and Safe Solutions for Recycling Plastic Packaging, no me hagan repetirlo. Pero podemos entonces, a través de estos proyectos de investigación, analizar los materiales para lograr un reciclaje seguro.
independientemente de los componentes que tengan originalmente. Y esto se puede incluso asociar hasta las marcas también. Entonces, se puede llegar muy, muy al detalle con esto, pero el hecho es que sí, se puede estudiar y mejorar los procesos de reciclaje, incluso de los productos consumidos y que ya han pasado por varios ciclos de reciclaje. ¿Sí? Para más información, ahí está la página web por si quieren curiosear un poquito. También tenemos la valorización de otros productos típicos que me preguntan muchísimo. Polietilenos de alta densidad sobre todo, aunque podemos también hacerlo con otros polietilenos de otros grados, y polipropilenos. Por ahí en la charla de Bruno también me parece que mencionó uno, que era el de ultra alto peso molecular. No sé si lo vieron, que tenía un montón de siglas. Y dijo, bueno, los ingenieros de material aquí tienen que entrar. Bueno, aquí hay un ingeniero de materiales. Esa cuestión es súper difícil de procesar porque, como su nombre lo indica, tiene un muy, muy alto peso molecular y lo hace muy viscoso para procesos como impresión 3D. Si incluso lográramos imprimir, fuera aún más lento que los procesos convencionales que conocemos. De repente podemos trabajar un poquito para reducirle el peso molecular con algunos procesos y eso lo podría hacer más procesable. Un datito ahí. Pero sí, el tema con los polietilenos y polipropilenos, que es que nos encantaría poder utilizarlos libremente en la impresión 3D porque son de los que son más fáciles de conseguir en el proceso de reciclaje junto al PET. Pero estos son más difíciles. Estos son más complejos porque tienen algunos defectos típicos de la naturaleza del material que hacen que entonces lleve a presentar mucho wear page, que es cuando se empiezan a levantar las esquinitas también, por diferencias de contracción del material. Y tenemos también problemas con lo que es la estabilidad dimensional de la pieza. Si podemos incluso generar la pieza, en el momento que estamos imprimiendo se ve bien y cuando vamos a ver al día siguiente ya se deformó toda. Eso es algo normal con estos materiales, sobre todo con el polietileno de alta densidad. El polipropileno mantiene un poquito más su estabilidad. Así que si quieren experimentar, polipropileno suele ser un poco más fácil que polietileno de alta densidad. ¿Ok? Pero nosotros eso lo podemos mejorar también. Podemos trabajar cambiando el material de la cama de impresión para mejorar la adhesión. Y hay otras técnicas donde se utilizan textiles como base y empiezan a imprimir sobre ellas. Lo importante ahí, por ejemplo, cuando cambiamos el material de la cama, es que haya cierto grado de afinidad con el material. Por ejemplo, si estamos imprimiendo polietileno de alta, la cama puede ser de polipropileno y por la afinidad química que tiene, pues ayuda un poquito en ese problema. Y el otro caso con los textiles, ahí tenemos un poquito más de variedad, pero es porque también tenemos porosidades superficiales en nuestros textiles que permiten un mejor anclaje de la pieza y ayudan con ese efecto. Pero mi favorito, y como estamos hablando de materiales más que de procesos, son las cargas. Nosotros le agregamos materiales que son típicamente de otra naturaleza para compensar algunos defectos. Y esas cargas o fibras pueden ir en porcentajes muy interesantes, podemos llegar a un 30 o 40% en muchos casos y tener muy buenos resultados. Nosotros, por ejemplo, trabajando con polietileno de alta densidad, logramos alcanzar hasta un incremento de un 70% en la resistencia de las piezas y también una disminución de un 80% de wear pitch en nuestros materiales. Entonces, eso es un resultado súper potente para un material que es tan interesante de aprovechar y de valorizar como es el polietileno de alta densidad en prácticamente todos sus grados. ¿Ok? Pero es importante pensar que si vamos a trabajar con fibras y cargas, como tenemos materiales de distinta naturaleza, se vuelve muy importante trabajar en la compatibilización. Esencial. Luego, hablando ahora de cargas, vamos con el último caso, que es mi favorito y el más complicado. Aquí queremos aprovechar una carga que es de origen maderero. Como vemos acá en las fotos abajo, tenemos pallets y otros tipos de productos típicamente utilizados en embalaje que después de su uso empiezan a perder calidad, el tema de la humedad, el crecimiento de hongo y muchas cosas pueden arruinarle la calidad a la madera y entonces ya no es tan interesante para los típicos procesos a los que se utiliza. ¿Qué pasa cuando la calidad bajó tanto que no sabes qué hacer con ellos? En muchos lados simplemente se está quemando. Pero una alternativa y algo que podemos considerar es transformarlos en biochar. Y esto lo estamos haciendo con la empresa Metanoia, que está ubicada en el norte de Chile. Una deep tech startup que está dándole con todo el power. Pueden revisar por internet y también me pueden preguntar cualquier cosa porque estoy full metido con ellos. Pero aquí lo que vamos a hacer es tomar esos residuos madereros que sabemos que son de muy baja calidad y los vamos a llevar a través de un proceso de pirólisis, que es una quema controlada en condiciones específicas donde no permitimos que el oxígeno entre en contacto con la madera y entonces ya no vamos a tener la típica quema de madera que uno ve en el día a día, sino que vas a permitir entonces que te quede prácticamente, depende de que también lo hagas, solamente los átomos de carbono allí presentes
y van a generar esta especie de polvo fino que es muy interesante. Lo conocemos en español como biocarbono, pero lo van a poder conseguir también como biochar. Los dos nombres se usan mucho en español. Es un material ya sumamente interesante y potente en muchas aplicaciones, históricamente utilizado en la agroindustria. Esas porosidades que se generan en el material permiten almacenar muchas cosas, como puede ser la humedad o nutrientes en el caso de las aplicaciones agroindustriales. Pero también para los que trabajamos con materiales empieza a ser interesante porque nos dimos cuenta de que se puede utilizar no solamente para secuestrar carbono, porque es el carbono que está quedando después de que le hace pirólisis a la madera. Un porcentaje importante el que se está rescatando ahí. Pero también podemos activarle las porosidades para que tome carbono en forma de CO2 de su entorno. Entonces, secuestra carbonos y evita que se genere más CO2, pero al mismo tiempo el que ya existe lo puede capturar de su entorno. Súper interesante. Ahora lo estamos empezando a aplicar a soluciones plásticas. En combinación con plásticos residuales, podemos lograr entonces combinaciones de hasta un 95% material reciclado. En este caso serían pellets. El material se conoce hasta ahora como BPC, que es básicamente la combinación del biocarbono con plásticos. Y este material entonces puede ser perfectamente procesable como un plástico convencional. ¿Sí? Algo muy interesante también de mencionar, ahora sí retrocedió, es que también funciona como refuerzo funcional. El material del biochar que estamos metiendo en nuestro plástico lo hace mucho más resistente y ayuda a compensar problemas como los que veíamos en la diapositiva anterior. Y mejora las propiedades mecánicas a la vez que secuestra el carbono y puede absorber entonces el CO2 de su ambiente. Resultados, una mejora importante en el módulo de la resistencia de nuestro material, se comporta de una forma mucho más robusta, tiene la capacidad de secuestro del carbono. Hemos calculado que básicamente por cada kilo de material final podemos secuestrar hasta 1 kilo de CO2, que es bastante, y además el beneficio extra de la captura de CO2, que es opcional. Uno puede activarlo o no activarlo si no lo requiere y tienes un material que también es más económico, depende de la función final. Y esto lo estamos llevando a aplicaciones de piezas estructurales y de mobiliario. Acá tenemos nuestros pellets con 95% de composición de reciclado, que son el biochar y el plástico. Lo pudimos transformar en láminas, también pudimos transformarlo en perfiles. Los perfiles se están utilizando ahorita para hacer cercos perimetrales. Y eso es lo que hemos estado desarrollando hasta finales de este 2025, porque ya vamos a entrar a 2026-2027 a transformarlo en perfiles mucho más interesantes, típicamente como los que se usan en madera plástico, como el que vemos allá, para suelos y para decking. Y después vamos a pasar con los procesos de impresión 3D ya a mayor escala. Así que ahí vamos a conversar un poquito, Ricardo. Eso. Esto es lo que estamos desarrollando con esto. Grande el trabajo de Metanoia allí. Cerramos la sesión 2. La cabeza explotando con tanta idea. Espero que tengan un montón de preguntas y que se les empiecen a ocurrir un montón de cosas. O sea, ninguna pregunta es loca, solo que no sé si voy a tener tiempo de responderlo todo. Así que después conversamos. Aplicaciones emergentes. Hablamos de construcción, hablamos de mobiliario urbano, por ejemplo, las bancas en plazas y en espacios públicos. Imagínense si además le incorporáramos estos materiales funcionales y no solamente fueran más resistentes, por ejemplo, a vandalismo, sino que también pudiesen tener funciones interesantes como capturar el CO2 de su entorno. Muy interesante. Prototipado funcional a gran escala. Todos estos procesos los estamos diseñando desde el paso 1 para que puedan después ser escalados con otras tecnologías. Para calzados, como vimos en el caso del primer PLA, lo hemos estado espumando y combinando con otras blendas, así que vamos camino a tener calzados hechos con una base PLA 100% compostable. Y aplicaciones de automotriz y de aeroespacial, porque siempre es interesante estos materiales de alto desempeño y que cada vez son más ligeros al poder trabajar con su formulación como lo han estado viendo. Y en impresión 3D sabemos que eso es muy interesante también, porque podemos jugar con los porcentajes de rellenos y si las propiedades mecánicas son más elevadas, podemos tener menos relleno y compensar un poco ganando en peso, ¿sí? Positivísimo. Esto nos abre entonces a trabajar en construcción sostenible, yéndonos hacia edificios y construcciones de viviendas, además de espacios públicos, bienes de consumo a través de impresión 3D, podemos ir generando piezas como siempre lo hemos estado haciendo con los otros materiales, cada vez estamos más cerca con estos materiales altamente funcionales.
Los créditos de carbono, que son muy interesantes, esto es como una especie de currency, una moneda, el crédito de carbono. Si ahora también los materiales pueden absorberlo, esto es interesante no solamente para las industrias, sino también para los gobiernos. Y por supuesto, la fuerte colaboración necesaria entre la industria y la academia. Los que desarrollamos los materiales tenemos que trabajar muy, muy cerca de la industria para poder suplirles de cosas que le van a servir. Porque a mí no me sirve de nada lograr un material increíblemente bueno si a ti te va a salir demasiado costoso implementar la tecnología o fabricar el producto final, porque el usuario tampoco te lo va a poder comprar. Entonces tenemos que trabajar muy, muy estrechamente en esta vertiente y eso es muy potente como oportunidad de impresión 3D. Conclusiones, la impresión 3D con todo lo que se está haciendo en los materiales hoy en día es activamente un factor importantísimo en la economía circular desde ya. Esto ya está pasando, todos los casos que están viendo son casos reales. Los 4 casos de estudios, todos pensados para ser escalables. No se van a quedar solamente en el papel, son industrias que necesitan y quieren colocar esto en el mercado ya. Así que mejor me apuro. Y por supuesto la colaboración entre expertos y sectores, porque nos ayudan a llegar a los resultados más rápido y que son resultados realistas y además aplicables para que tengan un impacto real en la sociedad. Aquí hay un montón de papers por si a alguien le interesa algo, después se los comparto, pero encantadísimo. El futuro de la impresión 3D no es solo fabricar piezas, es fabricar sostenibilidad. Colaboremos y trabajemos juntos para crear este futuro. Chicos, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, muchas gracias. No, encantadísimo de estar acá. Primera vez que vengo a presentar algo en Argentina, así que súper, súper feliz de verlos acá. Ok, chicos, creo que ahora podemos abrir el espacio a las preguntas. ¿Sí? Ok, por favor me controlan con el tiempo porque ya ven que me gusta mucho hablar. Gracias, gracias a ustedes. Ujú, ujú. Me imagino que se puede llegar a coordinar el producto de la pirólisis, donde también se genera CO2, para recapturarlo. Entonces me pregunto si, me imagino que claramente tienen todo esto en cuenta, si tienen alguna cuantificación de esas necesidades de CO2, por ejemplo en el proceso de pirólisis que se usa gas, supongo. Ujú. Sí, ¿Sí? mira, me encanta tu pregunta. Gracias. Encantadísimo con tu pregunta. Así que Perdón, muchas gracias. perdón, es que es medio como complicada, ¿no? No, 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 me encanta. O sea, a mí me gustan las preguntas difíciles. Ojalá me pregunten algo que no sepa para poder aprender más. Bien. Encantadísimo. Sí, mira, prácticamente cualquier proceso productivo en el que estamos generando un material nuevo suele estar asociado a la liberación de CO2. Para eso hay muchas formas de controlarlo, depende mucho de la tecnología con la que tú estés trabajando, pero una opción interesante, mencionando ese material que tú indicas, es el uso de filtros. Estos filtros pueden ser entonces generados con este material y colocados in situ para que absorban el CO2 mientras se va generando. Entonces es una posibilidad que existe y eso se utiliza en otras tecnologías, solo que obviamente no se hace todavía con nuestro material porque lo estamos terminando de desarrollar. Pero vamos para allá. No, gracias a ti, campeón. Excelente. ¿Alguna otra duda o pregunta? Por acá, por favor. Que me van quedando pocos minutos. Oh, algo que me hace ruido, cuando del biochar se hace el deck, y supongo que yo lo compro y lo pongo en mi casa, pero lo pinto. ¿Ahí se cuesta carbón igual o pierde un poco esa Sí, funcionalidad? es una pregunta interesante también. Ah, Muchas gracias. A ver, hay dos tipos veámoslo así, para simplificar un poco y no ser muy técnico. Hay dos tipos de biocarbono que podemos utilizar. Uno sería el que activamos para que absorba de su entorno y el otro sería el que no activamos, pero que incluimos dentro del perfil para que secuestre el carbono. Entonces, ese segundo, que es el que secuestra, es parte de la formulación de manera activa. La gracia que tiene ese es que no va a escapar de ninguna forma al medio ambiente para generar CO2. Y ese es el secuestro. Está en un porcentaje fijo que uno decide cuando desarrolla el material y lo trabajas. Y ese pinte o no pintes siempre va a ser un beneficio. El otro, el que sí activas,
ese sí es un detallazo, porque ese tiene que quedar disponible en la superficie de nuestro material con todas sus porosidades activadas para poder absorber efectivamente del medio ambiente. Entonces, si tú le colocas una capa de pintura a ese material, estás haciendo que absorba la pintura y, por supuesto, anulas ese beneficio de absorber el CO2. Entonces, la gracia de eso es que quede expuesto el tema del biocarbono activado. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, ahí entra un poquito la componente del marketing. Este material tiene un acabado específico. Entonces, prácticamente vamos a utilizar eso a favor para que cuando la gente lo vea afuera, diga, ah, este es el que absorbe CO2. Entonces, eso también tú lo puedes utilizar a favor. A ver, casi todas las cosas son un poquito como medio doble filo, pero lo importante es entender bien cómo funciona el material. Tu pregunta es muy buena, es súper acertada, porque uno de esos tipos de biocarbonos no se ve afectado por colocarle capa de pintura, mientras que el otro sí. Ahí depende de si tú quieres solamente secuestrar, que es el más barato, o quieres también absorber, que es un poco más caro y un poco más fino. Ese no lo podemos recubrir. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Bueno, déjame ver si a lo mejor se me ocurre otra cosa que podemos hacer para otro proyecto. ¿Eh? Muy buenos los desafíos. Jesús, Ricardo, gustazo. preguntita. Gusto mío. ¿Qué pasa? Suponte, una pieza 10 kilos. Capturó 10 kilos de CO2 con el biochar. Ujú. Esa pieza, el día que su ciclo de vida finaliza, ¿la podemos triturar, podemos reciclar nuevamente y capturar 10 kilos más o ya murió? Okay. Me encantan las preguntas que están tirando hoy. ¿Eh? Excelente. Un aplauso a todas las preguntas. Sí. No, espectaculares, espectaculares. Sé que prestaron atención. Muy buenos alumnos. Ok, sí, hay algo que se llama punto de saturación, que es básicamente hasta donde el material puede llegar. Yo eso lo puedo controlar cuando lo diseño y lo fabrico. Y tú lo puedes medir incluso in situ cómo está avanzando. Pero eso es un poquito más complejo, todavía lo estamos resolviendo. Menos mal que nos queda un poquito de proyecto. Pero sí, una vez que alcanza el punto de saturación, tú puedes recuperar este material y revalorizarlo. Tienes que tener cuidado con algunas cosas. El fenómeno de desorción, en este caso, normalmente se activa con temperatura. Entonces, cuando yo lo llevo a triturar y todo, no debería haber mayor problema. Pero cuando lo llevo a extruir para generar un nuevo perfil, un nuevo material, etcétera, le estoy suministrando suficiente energía al sistema para que libere lo que capturó. Por lo tanto, van a haber unas restricciones de perfiles de temperatura en los que puedes trabajar el material para reprocesarlo. No va a liberar el CO2, pero como también va a estar saturado, no va a poder capturar más. Lo que sí va a poder hacer es mantener el desempeño mecánico y seguir siendo un material perfectamente funcional y reciclable. Siempre que protejas esas condiciones de temperatura que yo te digo. ¿Sí? Vale, con gusto. Gracias, Ricardo. Me queda una pregunta, pero bueno, no se preocupe que después sigo por ahí, así que me agarran al vuelo, por favor. Serían dos preguntas. Me quedan dos preguntas, pero... No, la primera es, ¿cuánto tiempo de vida útil de una vez procesado el producto tienen como para que evite el punto de degradación? Y después, ¿cómo se podría encapsular para que quede para otro uso? Por ejemplo, el material ya un poco degradado se podría reutilizar para hacer ladrillos o lo que sea, que se pueda reutilizar para otro uso, pero ya no para la impresión 3D. Ok, déjame ver si entendí un poco la pregunta. No le quiten el micrófono, porfa. Disculpa. A ver, estamos hablando del mismo caso del material que captura y todo, ¿cierto? Exacto. Ok. No hablamos en ese caso de degradación, porque la degradación es como pérdidas de desempeño en general. Típicamente en el mundo de los plásticos hablamos de degradación cuando un material pierde alrededor del 50% de sus propiedades. O sea, yo podía soportar cierto peso, ahora solamente puedo soportar la mitad, ya podemos decir que estamos degradados. Perdón. Pero en el caso de la captura, tú tendrías que ir midiendo in situ hasta dónde puede llegar y tú lo que dices es, mira, dependiendo de la saturación del entorno, él va a estar más expuesto o menos expuesto al CO2, porque no es lo mismo que yo tenga, no sé, un deck de ese material acá adentro, que básicamente el CO2 es el que está circulando en este espacio cerrado, a que yo tenga, no sé, una pancarta en medio de la autopista, o en un sistema súper saturado como el que preguntaba el caballero, que está pasando el CO2 en un flujo importante. Entonces, tú no lo mides en tiempo, sino en capacidad másica. ¿Sí? El tiempo va a depender de a qué esté expuesto. Pero como te digo, eso tú lo puedes ir midiendo. Eso espero haya respondido a la primera pregunta. Sí. Sí, ok. La segunda otra vez, perdón. Tengo corta memoria. Se me ocurre, por ejemplo, en estas piezas se imprimen, se pone un sensor que puede medir la saturación de absorción de carbono. Por Una vez ejemplo. que esté hecho, listo, ya está.
esta pieza ya no absorbe más, pero con la degradación por el clima, por lo que fuera, ya después no cumple la función que tiene que cumplir. Entonces hay que retirarlo para reemplazarlo por otro. Y ese material, si se puede comprimir, degradar, comprimirlo en ladrillos para fabricación de casa o lo que sea, para darle una segunda vida. Si eso está contemplado también en el proyecto del diseño del producto. Sí, sí, totalmente. Siempre que cuando diseñas un material de estos tienes que pensar en que no va a llegar a su máximo y después va a desaparecer. Yo estoy diseñando soluciones que podrían ser integradas por compostabilidad, perdón, o por reciclaje. Y en este caso se trata de un material que es 100% reciclable con las restricciones que mencionaba antes, hasta cierta temperatura nada más porque empieza a liberar el CO2 que haya absorbido. Pero mecánicamente, funcionalmente y en términos de procesabilidad va a andar igual. Y además puede ser compatible con otros materiales, así que no es que hasta ahí llega y se acabó. ¿Sí? Eso, ladrillo y cualquier otra cosa, ¿no? Eso. Vale. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas. Eso. Perdón, no te quería cortar. No me cortes, te voy a cortar yo a ti después. Gracias, chicos. Solamente quería agradecerle una vez más Un a todos. aplauso, eso quería. Cortadísimo.